Gracias a todos los que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias, Alda Pereira, muchísimas gracias, contadora Guadalupe, licenciado Héctor, qué gusto tenerlo por aquí, contador Juan José, muchas gracias por participar. Jorge Escamilla, muchísimas gracias también. Mayra Romero, Kenia, muchas gracias. Y por supuesto, bueno, pues estaremos aquí al pendiente para continuar con este tema de capacitación. El tema que hoy vamos a revisar es cómo detectar los factores de riesgo psicosociales en tu empresa. Y bueno, vamos a tener una introducción acerca de qué son los factores de riesgo psicosociales y bueno, cómo los podemos identificar. Les recuerdo que esta sesión va a ser, es patrocinada, bueno, va a ser grabada a través de nuestras redes sociales de Facebook, TikTok, YouTube. Igual en las redes sociales pueden encontrar los otros webinars que hemos realizado desde inicios desde este año, los podrán visualizar. No se les olvide darle like también a nuestras redes sociales y inscribirse a nuestra comunidad también de normativas vía WhatsApp. Bueno, y los patrocinadores de este evento, tenemos Desarrollando Negocios, que pueden ustedes encontrar la página de internet de negocios.com.mx, que se encargan de todo el tema de auditorías administrativas, contabilidad financiera, y bueno, estos días que son días de cierre anual, también nos están acompañando, muchísimas gracias. Econometría y Negocios en el tema de planes de negocios, asesoría financiera, pueden encontrar la página en econometría.com.mx y por supuesto Central CIBA, que también tiene productos de sistemas de alarmas, de video, de acceso, y pueden encontrar la página en centralciba.com. Pues comencemos con, ya algunos de ustedes me conocen, soy Nayali Larios, me encanta todo este tema de normativas de Secretaría del Trabajo, me encanta el tema de automatización de las actividades, y bueno, he participado en el desarrollo del taller de implementación de la NOM 035 en compañía del licenciado Carlos Jasso, y todo el tema de normativa en el aspecto de seguridad e higiene, en el aspecto de condiciones generales del trabajo y la parte de capacitación, adiestramiento y productividad. Vamos a revisar el tema de manera general. Vamos a tener lo que es introducción, los conceptos generales y las recomendaciones para poder revisar esta implementación de factores de riesgo psicosociales. Y comencemos con lo que es el organismo internacional del trabajo, conocido por sus siglas como OIT, o en inglés el International Labour Organization, que lo podemos encontrar como ILO. Y bueno, esta agencia tripartita es una agencia de la ONU y prácticamente reúne tres elementos o tres partes importantes, que es el gobierno, reúne a empleadores y reúne a trabajadores de 187 países. El objetivo de este organismo cuando se creó era precisamente establecer normas de trabajo, establecer políticas, elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. Y entonces aquí recalcamos la palabra trabajo decente, que es prácticamente el concepto y el enfoque principal que da este organismo a nivel internacional y bueno, que promueve en estos 187 países o en estos 187 estados miembros de la ONU. Este organismo fue de los pioneros en establecer en 1984 lo que son los factores psicosociales en el trabajo y los definía como esta interacción entre el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción, las condiciones, que es una parte de la empresa, y por la otra las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura, la situación personal que trae el propio trabajador, y bueno, que está relacionado con las percepciones y experiencias, y todo ello va a influir en lo que es la salud, el rendimiento y por supuesto la satisfacción en el trabajo. Fíjense que en 1984, cuando tenemos cuando este organismo internacional detecta, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, que en el país, en México, llega hasta el 2018. O sea, hace 34 años después de que este organismo internacional define este concepto de factores psicosociales en el trabajo, México apenas hace unos años
lo establece como una norma. Entonces, por lo tanto, a nivel internacional, pues México prácticamente está en pañales en lo que son los factores psicosociales en el trabajo. Y bueno, la idea es tomar esta norma que estableció México y poder identificar a través de métodos, de metodologías que establece la propia norma, estos factores psicosociales o estos factores de riesgo. Vamos a ver más adelante cómo es que se establecen. Lo más importante de esta definición que da el organismo internacional es poder desmenuzarla. Aquí lo vemos en esta lámina. El texto que les acabo de decir, que dice que es la interacción entre el trabajo, es decir, entre un individuo y esta organización. Y esta organización va a tener un ambiente de trabajo, va a hablar de una satisfacción en el trabajo y va a hablar de las condiciones de la propia organización. Todo esto está relacionado o va a interactuar con los individuos que trabajan ahí, y cada individuo va a tener capacidades, necesidades, cultura y situaciones personales diferentes. Entonces, bueno, en ellos, todas estas capacidades, más las percepciones y experiencias que tienen, van a repercutir en 3 elementos importantes. Cada trabajador o cada individuo va a tener estos elementos y los va a afectar de diferente manera, en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo. Cuando se aprueba la norma, la NOM 035, el primer año, que fue en el 2018, erróneamente se decía que era la norma antiestrés o la norma que hablaba de apapachar a los trabajadores o que hablaba de consentirlos. Y la realidad es que está muy fuera del enfoque de lo que busca tanto el organismo internacional como lo que busca la propia norma 035. Porque si bien habla de métodos de trabajo para establecer las condiciones de ambiente, de satisfacción y de las condiciones del trabajo, todo ello es la forma en la que la propia organización va a poder controlar, va a poder mejorar para poder al final afectar y contribuir a lo que sería la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Pero también se tiene que identificar la parte de las capacidades, las necesidades y la propia perspectiva que trae el trabajador. Entonces, más adelante vamos a ver cómo estos métodos de trabajo establecidos por la propia norma nos dan una guía a través de cuestionarios de cómo levantar estos factores psicosociales. Y la norma 035, que fue aprobada a través del organismo de Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el año 2018, pues nos habla de 4 principales puntos que busca. El primero es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. El segundo es promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Fíjense que no nos hablan específicamente de eliminar el estrés, ¿no? Como se presume en esta norma. Se habla de identificar los factores primero, después analizarlos y buscar prevenirlos. Por consiguiente, cuando hacemos estas 3 actividades, no tan solo vamos a revisar temas de estrés, revisaremos otros temas adicionales que están inertes dentro de la organización o que también afectan lo que es lo que mencionábamos del trabajador, la salud, la satisfacción y el rendimiento. Entonces, si desmembramos estos 4 verbos, que es identificar, analizar, prevenir y promover, pues tenemos que el primero va a ser establecer o demostrar o reconocer la identidad de una cosa o persona. Y la norma 035, para poder identificar estos factores, lo hace a través de un cuestionario. En nuestros webinars de principios de este mes hablábamos de cómo diferenciar el cuestionario que aplica cada organización, y es muy importante que puedan visualizar ese webinar porque este verbo lo vamos a poder cumplir, que nos marca la norma, a través de esos cuestionarios que tenemos que aplicar dentro de la empresa. Después nos va a pedir analizar detalladamente, es decir,
separar las partes, las características y al final obtener conclusiones de cada uno de los elementos que se identificaron. Entonces, por consiguiente, el cuestionario nos va a exigir poder analizar cada uno de los resultados y llevarlos a un plan de intervención, que así se llama, plan de intervención que nos ayude, bueno, a analizar qué es lo que está pasando. En este plan de intervención, por ejemplo, si tenemos resultados, vamos a decir, como lo marca la norma, con riesgo alto, muy alto, medio, bajo, nulo, pues entonces tendremos que analizar a detalle los resultados que nos aparecen con riesgo muy alto o con riesgo alto. Y hay diferentes formas de analizar estos resultados. Y bueno, el tercer verbo que nos exige la norma es prevenir. Y este verbo de prevenir, pues prácticamente nos va a buscar que esos factores que ya identificamos, tal vez como medio, ¿no? Con nivel de riesgo medio, nivel de riesgo bajo, pues los podamos, podamos prevenir que no incrementen a alto, muy alto, ¿no? Entonces, pues la idea es buscar acciones que promuevan y que eviten un daño mayor o un riesgo mayor al que ya tiene la organización. Y bueno, después el cuarto concepto, que es promover un entorno organizacional favorable. De hecho, también dimos un webinar acerca de lo que es el entorno organizacional favorable. También, nuevamente, por favor, la invitación para que puedan ver este webinar, porque este concepto de entorno organizacional favorable conlleva muchas actividades o varias acciones que debe de realizar la organización precisamente para promoverlo, ¿no? Fíjense que cuando comenzó la norma en el 2018, se decía que iba a ser obligatorio festejar el cumpleaños a todos los trabajadores. Y realmente el concepto de entorno organizacional favorable tiene que ver más allá con solamente festejarle el cumpleaños a los trabajadores. Tiene que ver con los lineamientos, tiene que ver con la estructura del trabajo, tiene que ver con la comunicación del trabajo y con la parte de evaluación y formación en el trabajo. Entonces, definitivamente también habla acerca del sentido de pertenencia y del reconocimiento como tal del trabajador. Pero no es la base festejarle a un trabajador su cumpleaños. La base es crear un ambiente o un entorno que pueda ser favorable en relación con el trabajo. Entonces, al acotarlo con solamente una acción, pues realmente perdemos de vista todo el valor que nos trae la norma y todo el método de trabajo, toda la metodología que nos promueve para poder implementarlo dentro de la organización. Y bueno, de esta norma vamos a identificar, vamos a prevenir, vamos a analizar y vamos a promover. Y en sus diferentes cláusulas habla de la identificación. De hecho, si ustedes descargan la norma, la NOM 035, en los apartados 7.1, 7.2, nos va a decir acerca de identificar. Y esta identificación va a ser precisamente el uso de los cuestionarios, que son diferentes cuestionarios que vamos a utilizar dentro de la organización. Y bueno, al final también tenemos, el concepto prevenir, lo vamos a encontrar en las cláusulas del 8.1 al 8.5 para precisamente hablar de todos estos factores de riesgo psicosociales y su prevención. Prevención, por ejemplo, en temas de violencia laboral, prevención en temas de acoso, ¿sí? Entonces, nos va a hablar de estos conceptos que la norma ya menciona y ya incluye directamente. Analizar nos va a mencionar solamente el verbo, la norma nos va a decir que solamente tenemos que analizar los resultados y esto lo vamos a hacer a través de un reporte y por supuesto de un análisis con mayor detalle, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada factor, dependiendo de los resultados que nos aparezcan, es que vamos a hacer un análisis de cada uno de las categorías y dominios. Entonces, estas categorías y dominios, pues las tenemos que aterrizar en un reporte con acciones concretas que nos ayuden a mejorar el clima organizacional y, bueno, la estructura organizacional.
Y el verbo promover también están incluidos dentro de las cláusulas 8.1 al 8.5. Al momento de que descargamos la norma y la analizamos, vamos a encontrar estos 13 elementos. Y precisamente estos 13 elementos, la mayoría o los de carácter obligatorio, son los del inciso 5 al 8, obligaciones del patrón, obligaciones de los trabajadores, identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, las medidas de prevención y acciones de control, ¿sí? Entonces, estos 4 incisos que tenemos del 5 al 8 son las actividades que debemos de analizar, revisar e implementar dentro de nuestra organización. Y ya la norma nos va a dar las definiciones como tal. Entonces, las definiciones de qué es violencia laboral, las definiciones de qué son los factores, las definiciones que en sí nos marca la norma para poder implementar en la organización. Y bueno, esta norma es de carácter obligatorio en todos los centros de trabajo. Entonces, y dice centros de trabajo. Fíjense que en el apartado 4.4 dice que se debe de implementar el lugar o lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Entonces, luego nos preguntan, y bueno, ¿es obligatorio implementarlo en mi empresa cuando nada más tengo una persona? Pues sí, porque está sujeta a una relación de trabajo. O bueno, es que en mi empresa nada más tengo 3 personas y estas 3 personas pues tienen muy poco trabajo, ¿no? La verdad es que no importa qué tanta carga de trabajo tengan, ni importa el perfil del puesto, lo que importa es que están sujetas a una relación de trabajo y por lo tanto la implementación de la norma 035 se vuelve obligatoria. Y dice los centros de trabajo. Es muy importante no confundir el concepto de centros de trabajo con una razón social o con una empresa, ¿sí? Porque hay organizaciones, por ejemplo, que tienen 4 centros de trabajo, 3 centros de trabajo o sucursales, y de repente dicen, bueno, es que la sucursal de Veracruz no le hacemos caso porque nada más es una persona, o son 2 personas o 3 personas. Entonces, la realidad es que no importa el número de personas que sean, puede ser nada más uno, y con ese uno confirma y constata que hay una persona que está sujeta a una relación de trabajo. Entonces, bueno, pues tenemos, por supuesto, que implementarlo en ese centro de trabajo. Vamos ya con la parte de los conceptos. ¿Y qué son los factores psicosociales? Los factores psicosociales, pues prácticamente vamos a encontrarlos en 3 definiciones diferentes. La primera es factores psicosociales en el trabajo, los factores psicosociales de riesgo y los riesgos psicosociales. Vamos a identificar la diferencia entre estos 3 elementos. Los factores psicosociales, bueno, hace ratito les explicaba que la OIT en 1984 definió lo que eran los factores psicosociales en el trabajo. Y dice, representan un conjunto de percepciones y experiencias del trabajador e incluyen 3 grandes elementos. Los factores individuales y personales del trabajador, es decir, lo que ya el colaborador trae en su ser, en su forma, como individuo. La segunda son las condiciones y el ambiente de trabajo, que prácticamente tiene que ver con la organización, con la empresa, y en este elemento, en el inciso B, es donde se focaliza la NOM 035. ¿Sí? Y bueno, el tercero, los factores externos, que incluyen las condiciones económicas y sociales, fuera del lugar de trabajo, pero que también van a repercutir en el trabajador. ¿Sí? Entonces, seguramente ustedes algunas veces se preguntan por qué un trabajador reacciona de una manera y otro reacciona de manera diferente ante un evento que sucede. Bueno, pues porque precisamente cada individuo es diferente y trae todos estos factores individuales personales que lo va a hacer actuar de manera específica. Y no van a actuar todos de igual forma, porque cada trabajador, cada colaborador trae su propia experiencia, su propia percepción, y eso los va a hacer únicos prácticamente. Entonces, si son únicos o si reconocemos que son únicos, pues por lo tanto van a actuar de manera diferente, ¿no? Y se van a comportar
y van a tener reacciones de manera diferente. Entonces, lo que tenemos que cuidar, como lo he dicho, es la parte de condiciones y ambiente de trabajo, que es lo que establece la NOM 035 y lo que nos ayuda en la parte de implementación de los cuestionarios. Entonces, regresando a nuestro diagrama, que hace ratito estábamos visualizando y que les mostraba, hablamos de un individuo que tiene percepciones y experiencia, tiene una interacción en el trabajo, que el trabajo, bueno, tiene su ambiente, su satisfacción y sus condiciones, ¿no? Sus condiciones de la organización. Y por el otro lado, el trabajador, sus capacidades, sus necesidades, su cultura. A este concepto le vamos a agregar su situación personal fuera del trabajo, que tiene que ver con las condiciones económicas y sociales en las que vive el trabajador, bueno, fuera de la organización. Entonces, todo ello va a repercutir, nuevamente recalco, los tres elementos en los que repercute: salud, rendimiento y satisfacción en el trabajo. La norma NOM 035 no se va a enfocar en el rendimiento como tal, ni en el nivel de satisfacción en el trabajo. Se va a enfocar en la salud propia que puede generar estos factores o que pueden afectar directamente al trabajador. Y bueno, por ende, si la salud del trabajador está bien, por supuesto que su rendimiento podrá mejorar y por supuesto que su satisfacción en el trabajo mejorará. Entonces, bueno, estos son los elementos que hay que cuidar. Y bueno, estos factores psicosociales se integran de factores de medio ambiente laboral, ya lo hemos dicho, que se encuentran en una continua interacción dinámica. O sea, todo el tiempo se está interactuando las condiciones del trabajo con las reacciones del trabajador o con la perspectiva del trabajador. Entonces, estas condiciones del trabajo que tienen que ver con el ambiente y los factores de la propia organización, las tareas específicamente de los puestos, las actividades que tienen que realizar los puestos, y todo ello va a estar relacionado con las habilidades que tiene cada uno de los colaboradores, las necesidades, las expectativas, la cultura y su vida privada. Entonces ya nos queda muy claro cómo están todos relacionados, cómo interactúan de manera dinámica todos los días, ¿no? Todos los días la necesidad, la expectativa, la cultura y la vida privada y habilidades del trabajador interactúan directamente con el ambiente de trabajo, con las tareas, con los factores de la organización propios, ¿sí? Vamos a visualizarlo de otra forma, con otro esquema, esperando que sea completamente claro. Porque al final estos factores psicosociales en el trabajo van a derivar de estas interacciones que estaba mencionando, de estos tres elementos: satisfacción, ambiente de trabajo, condiciones de organización. Y por el otro lado, la parte individual: capacidades, necesidades, expectativas, costumbres, cultura y condiciones personales fuera del trabajo. Y van a influir en tres elementos que hemos repetido: rendimiento en el trabajo, la salud y satisfacción en el trabajo. Y solamente la norma, la 035, se va a enfocar en el tema de salud del trabajo. Y por supuesto, cuando nos enfocamos en eso y al mejorar y al promover el entorno organizacional favorable, tendremos un incremento de satisfacción y tendremos un incremento de rendimiento. Bueno, ese es el concepto de factores psicosociales en el trabajo. Vamos a ver ahora el segundo concepto, que es factores psicosociales de riesgo. Y prácticamente son los factores de la organización psicosociales disfuncionales que provocan respuestas de inadaptación, de tensión, de estrés, pasan a ser factores psicosociales de riesgo o de riesgo de estrés. Y aquí es donde viene como la NOM 035, de llamarse factores de riesgo psicosociales, terminó llamándose riesgo de estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar relacionado con estos factores psicosociales de riesgo, también conocidos como riesgo de estrés, por eso la norma llegó a tener este nombre de la norma antiestrés, ¿no? Pero cuando la analizamos y la estudiamos, y sobre todo que la implementamos, nos damos cuenta que trae todo un abanico de elementos
que tenemos que analizar con detalle. Y no solamente nos va a hablar únicamente de estrés. ¿Ok? Bueno, todos ellos tienen la probabilidad de afectar negativamente a la salud del trabajador. Vamos a encontrar que van a afectarlo negativamente tanto su salud como su bienestar directamente. Y bueno, van a desencadenar tensión, van a desencadenar estrés laboral y todos ellos, pues al final, pues van a crear esta respuesta negativa, ¿no?, de los trabajadores. Los factores psicosociales de riesgo o de estrés se definen como factores con el riesgo de tener efectos negativos sobre la salud de los trabajadores. Creo que hablar de los efectos que genera la tensión y el estrés, creo que todos lo conocemos, ¿no? Conocemos que nos incrementa el nivel de azúcar, nos incrementa el nivel de presión. Entonces, hay ciertos elementos que nos va a desencadenar en el tema de salud estos riesgos, ¿no? Estos riesgos de estrés. Bueno, pues entonces de estos factores de riesgo vamos a ver algunos ejemplos, ya los conocemos algunos. Vamos a tener en el proceso de comunicación, vamos a tener inestabilidad laboral. Algunos factores también psicosociales de riesgo, la capacidad de decisión, el trabajo por turnos también pueden ser de riesgo, las jornadas de trabajo. En el tema de liderazgo, dependerá mucho de la actividad, del diseño de la tarea, de la motivación que se dé, de las pausas y descansos, de las relaciones interpersonales. Y bueno, en el caso de formación y promoción, vamos a hablar de la autonomía en el trabajo, de la presión en el trabajo, del ritmo del trabajo y del apoyo que se recibe. Todos estos elementos son los que tenemos que analizar para poder detectarlos. De hecho, la norma, la 035, nos trae un cuestionario muy extenso. Uno es de 46 elementos, o sea, 46 preguntas, y el otro es de 76 preguntas. Y entonces, en cada pregunta está relacionado con alguno de estos elementos que vemos aquí, que son ejemplos de riesgo, y bueno, pues hace preguntas relacionadas con las actividades que se tienen. Entonces, lo más importante, pues prácticamente es identificar estos elementos, aplicar el cuestionario como lo marca la norma y bueno, con ello establecer las acciones que nos permitan disminuir los factores de riesgo psicosociales o darle tratamiento como tal. Si alguno de ustedes ha tenido estos elementos o presenta estos elementos, bueno, lo más importante es aplicar los cuestionarios. Si hoy no conocen los cuestionarios o no han tenido este análisis o conocimiento de la norma, pueden visitar los webinars que dimos a principios de este mes o del mes pasado. Y bueno, ahí hablamos acerca de los cuestionarios, cómo se aplican y sobre todo qué diferencias existe entre cada uno de ellos y cuál es el que deben ustedes de aplicar dentro de su organización. Vamos a hablar ahora del concepto de riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales se definen como aquellos factores que tienen una alta probabilidad de tener consecuencias importantes para la salud. Entonces, los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, fíjense que son dos conceptos, no son condiciones organizacionales, sino hechos, situaciones o estados del organismo con una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores en forma importante. Entonces, estos dos conceptos, riesgos psicosociales, factores psicosociales, son diferentes. No los podemos considerar como iguales. En uno vamos a tener hechos, situaciones o estados del organismo, y bueno, que tienen una alta probabilidad, por supuesto, también de dañar a la organización. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos el estrés laboral, el acoso sexual, el conflicto trabajo-familia, la violencia en el trabajo, la inseguridad contractual, el trabajo emocional, el mobbing, que es como
el burnout, el acoso laboral también. Entonces, todos ellos nos van a dar riesgos o son ejemplos de riesgos psicosociales que vamos a encontrar en el trabajo. Fíjense que la NOM 035 dedica todo un apartado al tema de violencia en el trabajo, ¿no? Y bueno, también habla específicamente de promover acciones en contra de la violencia en el trabajo. En el caso del acoso sexual, la NOM 035 la excluye por completo. O sea, de estos ejemplos, el acoso sexual no formaría parte de lo que va a manejar la NOM 035. Y lo hace, bueno, porque el tema de acoso sexual es un tema ya legal, ya no es un tema únicamente organizacional, sino ya es un tema que va más allá del aspecto de Secretaría del Trabajo. Entonces, por consiguiente, el acoso sexual no va a estar dentro o incluido dentro de los lineamientos y lo marca tal cual. De hecho, hay una exclusión como tal dentro de la norma. Pero no porque el acoso sexual no lo incluya, existe el acoso tal cual, como lo identifica la norma, que lo toma como parte de los temas a revisar dentro de la organización. Entonces, bueno, si ustedes tienen alguno de estos elementos o creen incluso que existen alguno de estos elementos, muy importante dentro de su organización, promover el uso de los cuestionarios, promover la implementación de los formatos para que puedan ir trabajando en mejorar estos temas dentro de la organización. La verdad es que los cuestionarios, aun cuando son muy extensos y requieren todo este tema de análisis y de esfuerzo en su implementación, lo único que nos va a dar después de toda esta implementación es mejorar nuestra organización, mejorar nuestro ambiente de trabajo. Y el mayor beneficio va a ser para nosotros, ¿sí? Porque todos formamos parte de una organización. Entonces, ese es el mayor beneficio. Y bueno, el principal riesgo psicosocial, por supuesto, es el estrés. Y bueno, la norma como tal no lo menciona. De hecho, no menciona estrés, la palabra, ni el concepto como tal. Sin embargo, forma parte de los resultados que uno tiene en los cuestionarios. Y bueno, el estrés es el riesgo psicosocial más importante y actúa como una respuesta general ante los factores psicosociales del riesgo. Es un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos. Entonces, pues bueno, vamos a tener esta situación o este elemento de estrés y vamos a tener trabajadores que puedan tener este nivel de estrés y lo más importante, bueno, pues es identificar estos patrones o estas reacciones emocionales. De hecho, los cuestionarios mencionan acerca de estas reacciones. Por ejemplo, uno de los cuestionarios que trae la norma, la 035, es acontecimientos traumáticos severos. Dimos un webinar a principios de este mes acerca de acontecimientos traumáticos severos. Por favor, también los invito a que puedan verlo. Pero fíjense que dentro de este cuestionario hace preguntas como, ¿usted tiene sueños en relación con ese evento? Hace preguntas también como, ¿evita ciertos lugares o ciertas situaciones, ¿no? O ciertas personas? Entonces, esa es la forma en la que los cuestionarios van a ir midiendo si existe un evento que haya generado un efecto negativo en el trabajador. La pregunta así como tal, ¿usted tiene estrés en el trabajo? No la vamos a encontrar en los cuestionarios. De hecho, ni siquiera, algunos diríamos, no, pues no tenemos estrés, ¿no? O no tenemos nivel alto de estrés. Pero la realidad es que muchas veces no nos damos cuenta del nivel de estrés. Entonces, las preguntas que hacen los cuestionarios de la NOM 035 tienen que ver con estas reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento para poder detectar si hay un elemento de riesgo dentro de la organización. Entonces, bueno, pues es muy importante, nuevamente recalco, la importancia de aplicar estos cuestionarios. Son 3 cuestionarios los que tenemos que aplicar: acontecimiento traumático severo, factores de riesgo psicosociales y algo relacionado con violencia laboral. Entonces, la norma
nos da la pauta para factores de riesgo psicosociales, nos da la batería de preguntas para acontecimientos traumáticos severos, no nos da las preguntas para violencia laboral y tampoco lo establece literal que hay que implementar. Sin embargo, si nosotros queremos mejorar el tema de violencia laboral, lo primero que hay que hacer, lo que nos marca la norma, es identificarlo. Y para identificarlo, pues hay que aplicar un cuestionario que nos ayude como tal a hacerlo. Entonces, bueno, es la forma en la que ustedes prácticamente aplican o analizan, identifican, más que aplican, identifican estos factores de riesgo psicosociales. Y bueno, ¿qué nos puede provocar? Nos pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos en ciclo de sueño-vigilia, es decir, por ejemplo, que no pueda dormir bien, ¿no? Que me despierta a medianoche pensando en el problema o en la situación, ¿no? De estrés grave y de adaptación. Y bueno, los vamos a tener que todos estos elementos o todos estos conceptos se derivan, número uno, de las funciones del puesto de trabajo, del tipo de jornada de trabajo y de la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral. Esto es el resumen de la NOM 035. Esta lámina que vemos como tal es el resumen de lo que busca detectar, identificar, analizar y prevenir. Entonces, si nosotros aplicamos este cuestionario que nos marca la norma, pues vamos a poder encontrar las diferentes categorías o elementos y, por supuesto, vamos a tener que trabajar en las funciones del puesto, en las jornadas de trabajo y en temas de acontecimientos traumáticos severos o en actos de violencia laboral. Vamos a tener también que los factores psicosociales van a dar alteraciones emocionales, cognitivas y de comportamiento. Hace rato les mencionaba, ¿no?, que el cuestionario no pregunta tal cual, ¿se siente usted alterado emocionalmente? No lo hace. Hace preguntas relacionadas con su estado de ánimo, en relación con su comportamiento, precisamente para ver las afectaciones que existen al individuo directamente. Y bueno, en el caso de organizacional vamos a tener los efectos de siniestralidad, ausentismo, rotación, bajo rendimiento, clima laboral conflictivo. Entonces, todo esto es lo que nos va a generar el tema de factores psicosociales. No sé si hasta aquí quisiera alguien hacer alguna aportación, algún comentario, quisieran profundizar en algún tema en específico. Me parece muy importante, bueno, que puedan aplicar los cuestionarios que se marcan en la norma para que ustedes puedan, por supuesto, aprovechar toda la metodología que trae esta norma como tal y, bueno, que ustedes puedan gozar de los beneficios de una mejora organizacional. También nos podemos quejar de los trabajadores que generan un estrés psicosocial hacia nosotros, ¿verdad? Sí, fíjese, contadora. De mí, mis colaboradores, pero ¿por qué no? Fíjese, contadora, que de hecho, qué bueno que hace ese comentario. Porque uno de los puntos, me voy a regresar a la lámina para que los veamos. No puede ser eso, pero ¿por qué no? Fíjese que uno de los puntos, que bueno, que en esta lámina no lo tenemos como tal, pero dentro del taller se mencionan a detalle, es el inciso 6 de la norma, que habla de las obligaciones de los trabajadores. Entonces, los trabajadores tienen obligaciones en esta norma y una de las obligaciones, lo que usted acaba de decir es muy importante, una de las obligaciones es promover el entorno organizacional favorable. O sea, el patrón no es el único responsable en esta norma. En esta norma son todos. Porque todos es que los trabajadores. hasta hoy he estado escuchando nada más que cómo le hacemos para que el trabajador la pase bien, que cómo le hacemos no sé qué, y cómo quedamos cuando de repente le dices, oye, fíjate que yo veo que eso está mal. No, pues ya se me armó todo un alboroto y una bronca y casi que me demanda porque le estoy diciendo que su trabajo está mal. Entonces, ¿qué onda? Sí, es correcto. De hecho, la norma trae precisamente el concepto de que el trabajador tiene muchas obligaciones en esta norma. La primera obligación es promover el entorno organizacional favorable, al igual que el patrón. La segunda obligación es que no puede generar violencia laboral.
Y cuando vemos el concepto de violencia laboral, tiene que ver hasta con comentarios ofensivos, tiene que ver con indirectas, tiene que ver con el mobbing, tiene que ver con el acoso hacia otros colaboradores, tiene que ver con muchos elementos que los trabajadores deben de evitar. Y fíjese que lo que dice usted es tan importante que hoy en día pueden darlos de baja de una organización por no cumplir esta norma. Es decir, porque no puede ser que una organización invierta tiempo, dinero, esfuerzo en promover un entorno organizacional favorable y de repente tenemos una persona, un elemento que no quiere ayudar y que prácticamente es como decimos, que es muy violento, ¿no? Laboralmente. Entonces, en ese momento se puede aplicar los requisitos de la norma y por supuesto darlo de baja porque es parte de las obligaciones que tienen ya los trabajadores con fundamento en la NOM 035. Que se equilibre la cosa, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, sí, se equilibra la situación y entonces es más fácil para los patrones, pues por supuesto, y para toda la organización. Cuando yo les decía hace rato, explicaba, este elemento es una organización y todos sus elementos o todos sus individuos. Entonces, pues todos los individuos formamos parte de la organización y dentro de la NOM 035 los individuos forman el mismo valor que tiene el patrón dentro de las actividades que se tienen que ejecutar. Entonces, es un buen comentario. Gracias. No, gracias a usted, contadora. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario adicional. Realmente en el fundamento, en el soporte de la NOM 035, la cláusula 6, ahí van a encontrar las obligaciones de los trabajadores y van a encontrar, bueno, que todos, tanto trabajadores, colaboradores como patrón, estamos obligados a cumplir. Conocer bien todos esos elementos, conceptos, o bueno, conocer la norma es de mucho provecho para nosotros porque de repente pudiéramos no encontrar esa línea de busco autoridad, respeto y que la gente trabaje, pero sin que vaya yo más allá de solicitarla como debe de ser y además, pues, que no busque agresión, ¿no? Para los trabajadores. Sin que, ¿en qué momento encuentro ese equilibrio para que el trabajador no sienta que lo estoy fastidiando, pero que también de mi parte, pues yo pueda exigir que sea responsable, que haga las tareas que correspondan, que se cumpla el horario? Oye, es que siento que me atosiga, siento que me persigue. ¿Por qué? Bueno, es que me dice que tengo que llegar puntual todos los días, ya no lo soporto. Sí, bueno, de hecho hay una de las partes, el entorno organizacional favorable, uno de los elementos es precisamente los lineamientos. En la medida en la que se respetan, bueno, en la medida en la que se establecen los lineamientos, se dan a conocer y se respetan por los individuos, pues se crea un organismo, una organización, perdón, pues justa, ¿no? Una organización equilibrada. En el momento en que esos lineamientos no se dan a conocer, por ejemplo, o no se difunden, o alguno de los individuos van en contra de esos lineamientos, pues ahí es donde crean fricciones, ¿no? Por eso el entorno organizacional favorable habla de muchos elementos que forman parte de la organización y que se deben de cumplir. Y uno de ellos, como usted lo está comentando, son los lineamientos. Entonces, los lineamientos forman parte también de promover que el entorno sea equitativo y justo. Pero sí, muy buenos comentarios, Controla. Vistos desde el otro lado, ¿no? Vistos desde la parte de trabajo directamente con los colaboradores y de promoverlo, sí se requiere definitivamente el esfuerzo de todos, no solamente de uno, sino de todos. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario para que puedan activar su micrófono antes de pasar a la sesión de cierre, por supuesto, y de recomendaciones. María Elena, adelante, por favor.
Creo que no se escucha tu micrófono. Parece ser como que no lo tienes activo. Adelante, contador Ezequiel, me parece que está activo su micrófono. Sí, una cuestión nada más. No debemos de confundir el hostigamiento con el hacer cumplir las normas. Son Es dos correcto. cosas muy diferentes. Sí, el hostigamiento es eh, tratar de sacar cierta ventaja de una norma. El tratar de hacerla o el tratar de cumplirla es exigirle al trabajador que se apegue a los lineamientos establecidos. Es correcto. De hecho, dentro de la norma menciona directamente el concepto de hostigamiento, acoso y violencia. Entonces, esos tres conceptos son los que nos marca la norma y sí, su comentario es muy acertado. Es muy importante no, a diferenciar el hostigamiento, el acoso, bueno, el tema de violencia y, bueno, la parte de lineamientos, ¿no? Entonces, la verdad es que conforme se va analizando la norma, hay muchos elementos que participan dentro del entorno organizacional favorable. Y los lineamientos es uno de muchos. Y los tres conceptos que menciona la norma y que persigue y que busca, bueno, también están definidos directamente en el inciso de definiciones. Pero sí, muchas gracias, contador, por el comentario muy correcto y adecuado. Me Hola. parece que... Sí, adelante, licenciado Gracias. Héctor. Gracias, muy amable. Yo tengo una anécdota relacionada con un empresario en relación al tema de los trabajadores. Él comentaba que había un trabajador de excelencia, muy buen calificado desde el punto de vista técnico, pero el problema era que no saludaba. Se lo encontraba en el pasillo y no lo tomaba en cuenta. O sea, no tenía un desarrollo o conducta normal social. Y eso pues le molestaba mucho al empresario. No sé si eso pueda también catalogarse como parte de las actividades de esta norma o pueda tener o ser susceptible de alguna observación. La verdad es que, bueno, aquí es también un poco de conciencia y de análisis en el caso de la organización, ¿no? Como mencionábamos al inicio, cada persona trae o cada individuo trae sus percepciones y su experiencia, ¿no? Entonces, esas percepciones y experiencias va a generar comportamientos específicos, lo decíamos. Entonces, cada trabajador se va a desempeñar y va a hacer con base en su capacidad, en sus necesidades, en su cultura, en su situación personal. La verdad es que la molestia por esta situación, bueno, pues conlleva temas de comunicación, ¿no? Temas de definición de actividades y sobre todo en este canal de comunicación, pues para entender la percepción tanto del individuo y bueno, pues las actividades que se tienen. Creo que lo más importante, hay un libro hay un libro que habla acerca precisamente, no recuerdo ahorita el nombre, pero que menciona que cada individuo, cuando estamos en el tema de formación de equipos de trabajo, cada individuo va a pensar, va a sentir y va a accionar de manera diferente. Y lo más importante cuando estamos a cargo de un equipo que estamos desarrollando es conocer a estos individuos para poder desarrollar sus capacidades o desarrollar sus habilidades, mejor dicho, con base en su forma de ser. Y es un esfuerzo que todo el tiempo hacemos dentro de las organizaciones, los que tenemos a cargo equipos de trabajo, que prácticamente es conocer a la persona, a cada uno de los elementos, para poder desarrollar estas habilidades. En el caso de este comentario del empresario, licenciado Héctor, Sí. lo único que aplica Ajá. aquí es el canal de comunicación. O sea, la apertura del canal de comunicación, el entender o el conocer al individuo. Y bueno, pues sobre todo hay diferentes métodos o metodologías, mejor dicho, relacionadas con comunicación asertiva, ¿no? Y comunicación directa, ¿no? Correcto. Entonces, pues es lo único. La verdad es que mientras el colaborador, su rendimiento sea alto, pues y su cumplimiento dentro de la organización sea alto, bueno, debemos de entender que cada uno trae sus percepciones y sus experiencias y su forma de ser.
Correcto, Entonces, muchas gracias, licenciada, no, muy amable. Gracias. bueno, fíjese que también nada más para complementar el tema de comunicación, cuando se hace la implementación de los cuestionarios, uno de los dominios que se analiza, una de las categorías, perdón, es el tema de comunicación de las actividades. Entonces, aquí lo que se profundiza cuando la categoría sale con un nivel alto de riesgo, pues es precisamente capacitación, analizar cómo es el canal de comunicación, qué es lo que está sucediendo, pues para poder mejorar y disminuir el nivel de riesgo. Bueno, pues si no tienen más comentarios, vamos a pasar a la parte de preguntas, de recomendaciones y cierre. De nuestra parte, por supuesto que sigan los webinars que tenemos el día de mañana. Tengo más clientes, pero internamente tengo más caos. Vamos a revisar este tema con detalle. Y muy importante, no tan solo familiarizarnos con la NOM 035. La 035 conlleva y está relacionada con la 030, que son servicios preventivos de seguridad, con la 019, que está relacionada con la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Y entre más conozcamos las normas y más que conocerlas, entre más apliquemos lo que nos marcan los lineamientos de estas normas, podremos, por supuesto, mejorar el clima y la organización dentro de nuestra empresa. Y digo de nuestra empresa, de todos como colaboradores. La plataforma ISO Admin tiene este módulo de normas que ya traen cargadas todas el listado de normas de Secretaría del Trabajo. Y bueno, en estas normas en este módulo se pueden implementar lo que son las normas para cada centro de trabajo, o por centro de trabajo, mejor dicho, asignando responsables, estableciendo periodos de implementación, fechas de inicio. Y adicional a implementarlo, lo que buscamos con este módulo es forzar a una acción. Y cuando digo forzar a una acción es que no solamente se quede en papel, sino que cada requisito que nos marca la norma, por ejemplo, de obligaciones de patrón, lo llevemos a una tarea o a una actividad concreta que podamos implementar. Entonces, a través de estos planes de acción, se generan de cada requerimiento las actividades que se tienen que realizar y se asigna un responsable, una fecha de inicio, una fecha final y bueno, una vez que tenemos este plan de acción, pues simplemente damos seguimiento a todas las actividades que tenemos. Y por eso decimos forzar a la acción, porque muchas veces las normas se quedan en el papel o se quedan directamente, ¿no?, en la plataforma de Secretaría del Trabajo, se quedan guardadas o impresas, ¿no?, en una carpeta, pero no se llevan a la acción a decir, oye, hay que hacer este requisito y hay que implementarlo. Entonces, bueno, lo que busca el módulo es precisamente la implementación de todos los requisitos, ponerle fecha, responsable, específicamente para que se puedan atender y con base en eso, bueno, pues ir incrementando el porcentaje de cumplimiento de la norma. También, bueno, invitarlos a que visiten nuestros talleres. En la página de solucionesdbc.com encontrarán los talleres que se implementan en este año 2022. La NOM 035 es uno de los talleres que ya estamos impartiendo y, por supuesto, que traen todo el tema desde la capacitación, la asesoría, toda la parte de documentación, el seguimiento, como ocupamos la plataforma ISO Admin, pues prácticamente con esta plataforma forzamos a que haya una acción internamente. Y digo forzamos en buen sentido, ¿verdad? O sea, apoyando, ayudando, aclarando dudas, pero siempre impulsando que se mejore la organización de manera interna con los conceptos que nos trae la norma. Y bueno, para que puedan visualizar, este viernes tenemos precisamente la evaluación de los factores de riesgo psicosociales. Si no han implementado los cuestionarios, el curso, la capacitación, pues les va a dar todos los formatos, todos los lineamientos que se deben de utilizar para poder evaluar los factores de riesgo psicosociales. ¿Se acuerdan? El verbo de la norma, identificar los factores de riesgo psicosociales. Bueno, con estos formatos, con estas evaluaciones, es como damos cumplimiento.
Ya la siguiente sesión de la próxima semana será analizar estos factores de riesgo psicosociales y tomar acciones al respecto a través del plan de intervención. Entonces, ojalá y participen en este taller, que por supuesto trae toda la información, todos los documentos que se requieren. Y bueno, no se les olvide nuevamente darle like en nuestras redes sociales, seguirnos, registrarse en nuestra comunidad de normativas en WhatsApp. Ustedes con el WhatsApp leen el código QR, perdón, y prácticamente con él se enlazan directamente a nuestra comunidad de normativas. Y en esta comunidad de normativas constantemente estamos posteando todos los webinars y las siguientes capacitaciones que tendremos. Pues muchísimas gracias a todos por su participación y nos despedimos con esta frase de ISO Admin. Y es la frase que ocupamos en todos nuestros webinars y nuestros talleres porque creemos que primero hay que limpiar nuestra mente del no puedo, porque si no lo hacemos, pues no hay forma en la que comencemos un camino de cambios o un camino de estructura organizacional. Ya cuando nos quitamos la mente, bueno, nos quitamos de la mente esa palabra de no puedo, por supuesto, verán que el camino es mucho más fácil, más rápido y menos tedioso. Pues que tengan casi un miércoles, por supuesto, y muchísimas gracias por participar el día de hoy. Un saludo desde Veracruz.